Vamos a empezar. Primeramente, muchas gracias, diputado, por aceptar la invitación que hizo el doctor Héctor Herrera, que amablemente llegó a la Comisión de Medio Ambiente y Actividades para facilitar su presencia. Y bueno, pues voy a leer una breve semblanza del diputado Rubén Muñoz Álvarez. Él es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de California Sur. Es maestro en Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económica y candidato a doctor en Organizacional por la Universidad Autónoma Metropolitana. A lo largo de su vida profesional se ha desempeñado en varios cargos. Ha sido profesor investigador en diversas universidades prestigiosas, ha sido funcionario federal, siendo delegado del ISSSTE del Estado de México y Michoacán, de igual manera delegado del Infonavit en Baja California Sur, y recientemente fungió como alcalde del municipio de La Paz en el periodo 2018-2021. Actualmente es diputado federal en la legislatura 65, donde preside la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados. Pues bienvenido, muchas gracias y muchas gracias. Se fue mi anfitrión. Sí. Por alguna razón. Muchas gracias a la banda por esta oportunidad de venir a dialogar con ustedes a la invitación del doctor Héctor Herrera sobre un tema de la mayor trascendencia, uno de los temas pendientes de la agenda nacional, que es el tema de que el Congreso cumpla un mandato que va tenido desde el año 2012, que es postular y aprobar la iniciativa de ley para reglamentar el artículo 4 de la Constitución. Me parece un buen momento para dialogar sobre este tema, y antes de entrar a la presentación que preparé para ustedes, déjenme comentarles un poquito de mis frustraciones personales. La primera es que quise ser abogado. No había la carrera de Derecho en Baja California Sur y no tenía la posibilidad de seguir estudiando fuera de La Paz. Así que agarré la carrera menos mala, que era de Ciencias Políticas. Pero luego la vida me dio la oportunidad de venirme a hacer una maestría y tuve la ocasión de venirme al Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, hoy muy maltratado por la 4T, pero es mi alma mater. Creo que ahí aprendí la parte tecnocrática que tengo de llevar todos los números, porque me especialicé en evaluación de políticas públicas. Mi otra frustración es que, por influencia del doctor Enrique Cabrero, que fue uno de los maestros más influyentes de mí, terminé haciendo un doctorado en la UAM Iztapalapa en un momento de mi vida muy particular, porque era profesor investigador de la Universidad Iberoamericana, donde terminé siendo el director de la carrera de Ciencias Políticas, y me tocó ver el contraste de lo que es México. Llegar a un salón a dar clases con alumnos que llegaban a cuidarnos sus escoltas, y de pronto yo tomar mi modesto auto para irme a Iztapalapa, al corazón del Centro de México, que no salen las postales, y de pronto llegar a hacer cooperación con mis compañeros del doctorado para sacar copias. Esa visión sociológica que me dio la UAM fue mi primer acercamiento a uno de los problemas que México tiene pendiente, que es el tema del agua. En aquel entonces yo lo veía muy lejano, hasta que tengo la oportunidad, sin haber tenido nunca un cargo de elección popular, en el año 2017 va Marcelo Ebrard a La Paz y me invita a hacer una reunión de empresarios para Andrés Manuel López Obrador, a quien yo no conocía y a quien yo pensaba que representaba muchas cosas en las que yo no creía. Acepto hacer estas reuniones de empresarios, primero en La Paz y luego en Los Cabos. Y cuando estamos terminando la reunión estatal, que voy a llevar al hoy presidente del aeropuerto, venía Alfonso Romo, coordinando ese grupo,
y me pide Marcelo Ebrard que me suba a la urna, y lo hago. Y en la reunión de camioneta me pregunta el licenciado Marcos Solórzano si había estado en la última, que yo tenía un par de cargos administrativos en el gobierno federal, pero nunca un cargo de elección. Y me pregunta que si quiero ser legislador federal, y le contesto que no, que yo vivía muy a gusto como empresario de La Paz. Además tenía un trabajo muy cómodo, en La Paz trabajas 2 horas y se acabó la agenda. Tú lo sabes, porque me decías que tienes familiares, es un lugar extraordinario para mí. Entonces me dice el licenciado López Obrador, pues hace falta gente como usted, Morena, ¿por qué no acepta ser candidato a algo? Y le dije, pues en todo caso quisiera ser candidato a alcalde de mi pueblo. Porque aquí en La Paz tenemos un gran problema, que es el problema del agua. Y me gustaría contribuir a la solución de ese problema. Por eso en el 2018, siendo candidato, hice el candidato de Morena a la alcaldía de La Paz. Yo creo que nadie pensaba que podía ganar. Además, yo fui producto de esos alcaldes que ganamos por la ola que se dio en el 2018, que fue un tsunami electoral donde se dio la recién. Pero en el 2018 las expectativas de que Morena ganara eran distintas a las que lleva. Así llego a la realidad del tema de agua. Entonces empiezo a ver en una convicción compartida de tomar decisiones para resolver el problema de agua de una ciudad que tenía sed, que la sigue teniendo porque no resolvimos el problema y ahorita les platico por qué, y verlo desde una perspectiva académica. Siendo alcalde, alguien me recomienda que contrate a alguien que sepa el agua. Fue así como conocí a Ramón Aguirre, que había sido director de agua de la Ciudad de México, y gracias a Ramón conocí a muchos expertos del agua que me ayudaron a hacer el diagnóstico del problema de agua en La Paz. Porque lo que sí sabía y me siguen me había enseñado era que cuando uno hace un buen diagnóstico de un problema público, empieza a resolverlo. Porque entonces es como la medicina. Un buen análisis clínico de un problema, un buen diagnóstico, una buena resonancia magnética, una buena topografía, nos ayuda a acercarnos al origen del mal. Por eso es que en esta responsabilidad como presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos y Agua Potable y Saneamiento, cuando llego como diputado decidí participar en la Comisión del Agua sin saber que podía presidirla, porque las comisiones de Morena no son como otros partidos que las elige el líder del partido. Aquí tenemos que ir a buscar el voto de los padres. Y esa es una historia para otro encuentro con la bala que llegué a ser presidente de la comisión, pero fue un proceso interno donde lo que les puse a mis compañeros diputados era de qué tamaño era el problema del agua en el norte de México. ¿Por qué teníamos que tener 3 misiones en la Cámara de Diputados? Y la primera misión era que el Congreso mexicano hiciera por primera vez un diagnóstico integral del problema de región por región. Y que no fuera un diagnóstico a largo plazo, porque a mí me dijo un profesor en el posgrado que a largo plazo todos están muertos. Entonces tenía que ser un diagnóstico del problema de agua en el mediano plazo. Tenía que ser un diagnóstico del problema con una perspectiva regional. Y tenía que ser un diagnóstico del problema involucrando a todos los grandes usuarios del agua. Por eso, lo que voy a platicar en la primera parte es este diagnóstico que se hizo por primera vez en la Cámara de Diputados, donde tengo la oportunidad de conocer expertos muy conocedores del problema, como el doctor Roberto Olivares, que nos acompañamos, como el doctor Héctor Herrera, que tuve la oportunidad de conocer en este peregrinar, para preguntarle a los que saben, y como tuve el gusto de conocerte a ti, que además ustedes hicieron, en mi opinión, una de las propuestas de iniciativa de ley más completas a través de leyes. Lo segundo que hicimos en el Congreso fue cacaraquear el problema de agua, porque sabíamos que alguna crisis iba a venir. Nos ayudó Monterrey a cacaraquear este asunto con una crisis real, que fue lo que le dio argumentación sólida a lo que propuse cuando llegué como presidente. Tenemos que darle más presupuesto al agua en México. Esa fue la segunda misión. Convencer al gobierno federal que no podíamos seguir transitando en un país como México, que crece a más de 830,000 personas por año, y que lo único que decrecía en
México era el presupuesto para nada. Y esa narrativa me llevó a conocer todo el país, a hablar en cuanto medio de comunicación se nos permitió y a poner el tema del agua en la agenda nacional. Y la tercera misión es la necesidad de presentar una iniciativa de ley, que se los tengo que decir aquí en la barra, sobre todo ahorita que no se está transmitiendo en vivos, pero que tuvimos vista la discusión, el análisis, la iniciativa, a partir estrictamente de lo que nos pidió la Corte y a partir de lo que fue el compromiso que el Congreso mismo se estableció. Hacer una ley reglamentaria de la 104 Constitución. ¿Qué sucedió y por qué no logramos esto? ¿Y por qué queremos entregarle un documento como el que estamos hoy terminando a la siguiente legislatura? Porque se impuso la agenda de reformas legislativas del presidente de la República, para decirlo por su nombre. Y nos dijeron, el tema del agua puede esperar. Y el argumento, me parece que con poca responsabilidad que se me dio, es que aunque yo hiciera una nueva ley, el país no iba a tener más agua. Sin embargo, se requiere esta legislación. Por ello me quisiera ir a la parte del diagnóstico. En mayo del año pasado atendí una invitación del Ministerio de Agua de Israel y me tocó ir a conocer cómo le hizo este país, que es la potencia hídrica para resolver el problema de esto. A mí me parecía una invitación muy tentadora. Y lo primero que me ocurrió cuando llegamos a la reunión en Jerusalén con Mekorot, que es como Conagua de allá, es que en una pantalla gigante en la sala de juntas con todos los expertos del Ministerio de Agua y Agricultura me ponen un contabilizador de población mundial. Los legisladores que me acompañaban pusieron la ceja arqueada y dijeron: ¿por qué nos están poniendo un contador de población mundial? Y empieza su argumentación el director de la Mekorot diciendo: siempre que viene un visitante a Israel y nos pregunta por qué tenemos una crisis de agua hoy en el planeta, no es una crisis privativa de América Latina o de México, es un problema del mundo. La razón es esa, porque está creciendo la población mundial y son más las personas que nacen que las que fallecen. Y entonces me pusieron los datos de México. Cuando se crea la Comisión Nacional del Agua, hace ya más de 40 años, México es un país de 88 millones de personas. Hoy en el 2024 somos 131.2 y seguimos creciendo en más de 830.000 personas, sin contar el fenómeno de la migración. ¿Por qué hay una crisis en la zona metropolitana del país? Porque el sistema Cutzamala fue diseñado para 30 años y han pasado 44. Y no hemos hecho nuevas obras de infraestructura. ¿Dónde está el desafío del agua en México en este momento? En las 11 zonas metropolitanas que tiene el país, donde tenemos una concentración de población por encima de la condición. Si nos podemos regresar para ver la gráfica 1. Bueno, lo que pasa es que la computadora está más lenta que la no está jalando la pero bueno, si no se la voy a practicar. Población es, en consecuencia, el primer factor que está generando la crisis en el país. Y esto, ¿por qué es tan importante que ustedes, como abogados, lo tengan presente? Porque habla de la necesidad de que tenemos que tener legislaciones flexibles. Lo que se aprobó en un momento país no puede funcionar internamente. Y creo que esa es una primera reflexión para la mesa. Este México de 131 millones de mexicanos que tenemos en el 2024, vamos a ser 151 millones de mexicanos en el 2050. ¿Qué vamos a hacer para trabajar la crisis de los próximos años? Y me parece que el factor que redunda en el factor de población tiene que ver con los usos del agua en México. De cada litro de agua que se produce en el ciclo hidrológico mexicano,
El 76% es para la producción de alimentos y bebidas que consume la sociedad mexicana y que exporta al sector agroindustrial de México. Si el 76% de cada litro de agua que este país produce va para el sector hidroagrícola, en lógica concurrente decimos los que estudiamos política pública, pues tenemos que atacar donde está mayormente el problema. ¿Y esto qué significa? Revisar cómo se utiliza esa agua. Hace un año y medio más o menos que estuve en el Consejo Nacional Agropecuario. Yo le hacía una pregunta a Luis Fernando Alba, actual director general, ¿cómo se siembra en México? Y me contestó, tenemos una forma de producir mayoritariamente en el país. No muy antigua, lo seguimos haciendo como lo hacían los egipcios hace 4.000 años. Seguimos anegando las parcelas y ya que quedan totalmente inundadas, tiramos la semilla del maíz, o la semilla del frijol, la semilla del arroz. ¿Qué tenemos que hacer si tenemos una presión de promoción? Nada más para que tengan un dato. De acuerdo a datos del propio Consejo Nacional Agropecuario, para 2050 necesitamos el 35% de hectáreas sembrables adicionales a las que hoy tenemos en el país. Y ello me llevó a hacer un diagnóstico de lo que ocurrió y ocurre en el sector hidroagrícola. México tiene 86 distritos de riego agrícola en el país. Ahí se siembran 10.4 millones de hectáreas. 6 millones de hectáreas son a riego sostenido, que quiere decir provienen de fuentes de pozos subterráneos, y 4.4 son a riego por temporal. Este dato nos obliga a la pregunta que se han hecho muchos países como Israel: ¿y qué hacer? Me tocó entonces irme a un estado del centro del país. Si quieres, pásate a la segunda. Ese estado es Aguascalientes y conocí una historia fascinante. ¿Qué ocurrió en Aguascalientes hace 25 años? Se abatieron los pozos agrícolas. ¿Qué solución tomaron en Aguascalientes? La que están haciendo en muchos distritos de riego del país. Se acaba el agua que está en las fuentes primarias. Las fuentes primarias para los especialistas del agua es cuando se perforan pozos subterráneos y el agua está a menos de 200 metros. Cuando se acaban esas fuentes de agua que tardaron millones de años en llegar, se van a las aguas terciarias y cuaternarias. Pues en Aguascalientes hicieron eso. Empezaron a perforar a mayor profundidad, pero no contaban que las aguas fósiles están en grandes contenidos de arsénico, vanadio, mercurio, etc. ¿Qué decidieron hacer en Aguascalientes? Tecnificar el distrito del riego 001. Y mi primera pregunta fue, oigan, ¿por qué está aquí el distrito 001? Entonces me dieron una lección de historia. En 1915 me dijeron, aquí en Aguascalientes fue la Convención Nacional Revolucionaria. Y el primer acuerdo de la Convención Nacional Revolucionaria fue crear la Comisión Nacional Agraria y la Comisión Nacional de Irrigación. Y se decide ordenar el campo mexicano, que había sido la fuerza motriz del movimiento armado, para que se pudiera generar el primer distrito de riego agrícola. Por eso el distrito 001 está en Aguascalientes. Y entonces, una vez que llega el movimiento armado al poder, ahí se construye la primera presa de la Revolución Mexicana, que está en una comunidad que se llama San José de Gracia, 40 kilómetros aguas arriba de Aguascalientes. Y la presa lleva el nombre de Plutarco Elías Calles. Por cierto, ahora en el 2027 va a cumplir 100 años la primera gran presa que se construyó. ¿Qué hicieron en Aguascalientes cuando se les acabó el agua? Entendieron una lección: la necesidad es la madre de todas las inventivas. Y ahora, ¿qué vamos a hacer si no tenemos agua? Contratan a un grupo de expertos, se dan cuenta que tienen agua suficiente en la presa Plutarco Elías Calles y deciden hacer una obra magna no construida en México, que fue el primer acueducto desde la comunidad San José de Gracia a la zona de Pabellón de Arteaga y de Ramos, que son donde están las poco más de 7,000 hectáreas sembrables que tienen Aguascalientes. Pero dijeron, vamos a traer agua, pero ya no la vamos a desperdiciar.
porque ya nos dimos cuenta que el agua así se acaba. Y entonces deciden iniciar durante 15 años el mayor programa de tecnificación en un distrito de riego. Y deciden que todas las parcelas iban a tener 3 componentes: riego por goteo o sistemas de invernaderos, aprovechamiento de semillas mejoradas, porque había que incrementar la productividad, y algo que ellos llamaron reconversión agrícola, que era: si usted se dedica a sembrar alfalfa en una ciudad o en un estado donde no hay agua, pues ahora póngase a sembrar un producto que dé valor comercial. ¿Cuál es el resultado 20 años después de aquella gran visión, gracias a la crisis de agua que tuvo Aguascalientes? Primero, que con la tecnificación del distrito, ahora solamente utilizan el 30% del agua que antes utilizaban. Aguascalientes tiene agua suficiente para darle agua a su desarrollo urbano en la ciudad. Lo segundo es que se incrementó la productividad por hectárea. Antes un productor de maíz de Aguascalientes sacaba 3 toneladas por hectárea, hoy están sacando 15, 18 toneladas por hectárea, porque incorporaron los componentes de tecnología, generaron convenios con uno de los centros más desarrollados que tiene México, lamentablemente poco utilizado, que es el Centro Internacional de Mejoramiento de Trigo y Maíz. Es la única organización internacional que hay en México. Está aquí en Texcoco y debería ser el gran umbral para que todos los productores de maíz en México tomaran un curso de selección de la forma de sembrar el tipo de semilla que tendríamos que sembrar. ¿Y cuál es el resultado financiero de Aguascalientes? Que cuando empezó esta historia, en los primeros 3 años, Aguascalientes tenía en esa zona del pabellón de Danos ingresos promedio de 100 a 120 millones de pesos. Y este año hicimos la evaluación como comisión, los ingresos llegaron a más de 3.500 millones. Es decir, utilizar correctamente el agua, tecnificar el agua, puede generar economías de alta rentabilidad financiera. ¿Qué más encontramos en el uso del agua en México? Yo uso la parábola de los cántaros porque yo les digo, si tuviéramos 3 grandes cántaros para el uso de agua en México, pues el cántaro mayor es el cántaro del sector hidroeléctrico. ¿Qué pasa con el segundo cántaro, que es el 14% del agua que va a la ciudad de México? En 2 cántaros, 76% del sector agrícola, 14% del agua de la ciudad. México consume el 90% de su agua. Pero ¿qué sucede en el segundo cántaro? ¿Por qué teníamos que diagnosticar a los organismos operadores de agua? Porque en una reforma que hace México, copiando el modelo, por cierto, de Israel, deciden reformar el artículo 115 constitucional, le quitan la rectoría al Estado mexicano en la gestión del agua y se la transmiten a los ayuntamientos. ¿Qué sucede en un país que tiene 2.471 municipios, como es el caso mexicano? Nunca nos dimos cuenta que en México el único requisito para ser alcalde, lo digo por experiencia propia, es respirar. Si usted respira, ya puede ser alcalde en esta país. No hay ningún requisito mínimo en la democracia mexicana para ser alcalde. Hay un descuido hasta el que no respira también. Bueno, hay algunos. Los que votan, esos que votan también. Sí, también. Pero el próximo año. Ese problema entre respirar y no ha generado que la democracia mexicana permita que los alcaldes de pronto se convirtieran en los tutores de la gobernanza del agua. Sí, hay un problema de cambio climático, es un problema que estamos enfrentando en el mundo, pero hay un grave problema de gobernanza del agua. Y nada más les voy a dar 3 datos. De 2.471 municipios, México tiene 2.322 organismos operadores según ANEAS. Aquí voy a citar a la organización de ustedes. El 99% de los organismos operadores de agua en México está quemado financieramente. En otras palabras, solamente 20 organismos operadores. En un país de 131 millones de personas, solamente 20 organismos municipales trabajan con el número de. ¿Cuál es la razón de esto? Que cobrar el agua en el saneamiento de México es discrecional, que no tenemos
una estabilidad operativa en los organismos operadores. Cuando dice la pregunta al anterior presidente de ANEA, Arturo Palma, oye, ¿y cuánto dura un organismo, cuánto dura un director de un organismo operador al frente de su función en un municipio? Se pusieron a hacer una estadística y resulta que un director de un organismo en México dura 1 año, 3 meses promedio. Pues apenas se están conociendo dónde están los pozos cuando los corren. ¿Cómo va a haber profesionalización de la gestión del agua? Y luego, el otro requisito es que si no eres compadre del alcalde o cuate del alcalde, pues no puedes ser director del organismo. Y entonces tenemos un grave problema en la estructura funcional de quienes administran el agua en la ciudad. Nada más en una proyección que hicimos entre el agua que se produce en México para los organismos operadores y lo que se recauda, hay un universo de 150,000 millones de pesos que se dejan de cobrar de los siguientes conceptos en el agua. Pago de agua no contabilizado, pago de saneamiento no cobrado, pago de facilidades no ejecutado y derechos de protección jamás se van a dar. Y establecimos un promedio de lo que se debería de cobrar por quien contamina los cuerpos de agua. Esto nos llevó a presentar esta gráfica que sintetiza lo que yo he llamado el problema hídrico en México. ¿Y por qué le puse que era una metástasis hídrica? Hace un año y meses me preguntó el periodista Ricardo Rocha, oye Rubén, si usted fuera médico, ¿de qué tamaño es el problema de agua que tenemos hoy? Él decía, si yo fuera médico oncólogo, te diría que México tiene un problema de metástasis hídrica, porque tenemos problemas en todas las regiones, en todos los usos y en todos los lugares donde evaluamos el problema. El anterior, por favor. Para explicarles rápidamente, esta presentación se la voy a dejar aquí para que la puedan ustedes revisar. El primer problema que descubrimos entonces cuando queremos revisar por qué tenemos que hacer una nueva ley que reglamente el derecho humano es el problema de cobertura. Y la sorpresa es que cuando empecé a preguntar datos a Hacienda, Semarnat, Conagua, Secretaría del Bienestar, donde di cuenta que los datos no coincidían, porque México tiene un grave problema de información que lamentablemente no es verificable o no es pública. Por eso metí los datos del INEGI. Y el INEGI me enseñó que tenemos un grave problema de cobertura. Hay 21.3 millones de mexicanos que no cuentan con una red de agua potable. Y si una familia mexicana no tiene una red de agua potable, no se puede bañar todos los días, ni puede tener agua saludable. Pero tenemos aparte 28 millones de mexicanos que no cuentan con una red de agua. Entonces, el primer problema para una nueva ley de agua es cómo vamos a atender el problema de cobertura. ¿Qué inversión necesita hacer el Estado mexicano, el gobierno estatal y el municipio? Y ello nos lleva a la necesidad de crear un sistema financiero internacional que hoy lo tenemos, y nos lleva a la necesidad de crear un Fondo Nacional de Infraestructura para resolver el problema de lo que se tiene. ¿Qué más encontramos cuando nos metimos a analizar el problema de gobernanza en los organismos operadores? Que según datos tampoco verificados por la Conagua, tenemos que de cada litro de agua que ponemos en una ciudad mexicana, en promedio el 47%, es un promedio nacional, se pierde en las redes de agua potable. ¿Por qué no hemos hecho conciencia? Si tenemos un sanitario en casa que tenga una fuga, si tenemos una fuga en un lavado, si tenemos fuga en el agua que regamos en el jardín, porque no pagamos el costo real del agua en México. Nada más por darles el dato de los ciudadanos. Nos cuesta en promedio el sistema funcional a los habitantes de la Ciudad de México. Deberíamos estar pagando entre 65 y 67 pesos el metro cúbico de agua. Nos lo cobran en 25 pesos aquí en la Ciudad de México. Tenemos un subsidio irresponsable porque la ciudad que se está creando sin agua no paga. Y no es que se cobre el agua, es que tenemos que pagar la infraestructura necesaria para traerla. En la Ciudad de México ya requiere
un nuevo sistema funcional para ver si traemos agua del pico de Orizaba, para ver si tratamos el agua que mandamos a Totonilco, en Hidalgo, y todas las aguas que se utilizan hoy en el campo de Hidalgo, traerlas a la Ciudad de México, porque la ciudad no va a detener su crecimiento, y eso es un tema que obliga a inversión en infraestructura. ¿Qué más encontramos con ese mapa que puse pintorescamente en rojo ahí sobre la explotación del recurso de agua? Encontramos ahí tres problemas. De los 653 acuíferos que tiene el país, Roberto Rivera, según los datos actualizados de la agua, 205 acuíferos tienen un grave problema de sobreexplotación. En términos hídricos, ¿esto qué quiere decir? Que no podemos extraer un solo litro de agua más y lo seguimos haciendo. ¿Cuál es el segundo problema que tenemos? Que hace más de 30 años no se hacen estudios sobre aguas subterráneas en México. Seguimos extrayendo agua por los popotes que hay en todo el país. Y no tenemos actualizados qué tanto va a durar esa extracción del agua centenaria y milenaria que tenemos en muchos suelos mexicanos. Y el tercer problema es que tenemos un grave problema de intrusión salina. México es bordeado por dos grandes océanos. Y esos océanos, tanto el Pacífico como el Atlántico, que se convierte en Caribe y el Golfo de México, en los 17 estados costeros del país, que comprenden 263 municipios mexicanos, al estar extrayendo agua tenemos una contaminación de un fenómeno hídrico que se llama intrusión salina. Y no tenemos una batería de plantas desalinizadoras con pozos playeros que detenga por un lado la intrusión salina y que por el otro le dé agua a esos municipios que ahora nos encontramos que son los municipios turísticos más importantes del país. ¿Y qué tenemos que hacer? Una solución técnica integral. En cada uno de los polos de desarrollo turístico que tiene México se requiere construir una batería de pozos playeros, como lo hicieron en Israel y como están haciendo en Inglaterra y como hoy lo comprobé que lo están haciendo en Asia. ¿Para qué? Para detener un fenómeno de la presión que tienen los océanos a los acuíferos que están sobre el suelo continental. Finalmente, el tema de la fiscalización. ¿Qué hemos aprendido y qué hicimos ahora en la Cámara de Diputados? Seleccioné 5 municipios: Reynosa, Querétaro Capital, Toluca, Atitalaquia, que es un municipio industrial de Hidalgo, y Los Cabos. Porque quería a 5 alcaldes que levantaran la mano para demostrarle que sus organismos operadores quebrados financieramente lo pudieron hacer financieramente rentables. ¿Cuál es el problema por el que los ayuntamientos mexicanos no cobran el agua? Porque no tenemos sistemas de intromisión. ¿Qué sucede si no pagas tu teléfono? ¿Qué sucede si no pagas la luz? Bueno, ¿qué tenemos que hacer en México? Reinterpretar el derecho humano al agua, porque tenemos la obligación como Estado de darle agua a los mexicanos, pero no a los negocios, no a los hoteles, no a los parques industriales, no a los grandes usuarios del agua. Y entonces nos encontramos que solamente un 7% de los usuarios comerciales e industriales en el país, 7%, según datos nuevamente de MEC, pagan el costo real del agua y el saneamiento que tenían que cobrar. ¿Por qué se baja tanto este indicador? Porque en México no ponemos el drenaje. Lo hacemos de manera presuntiva. Ahora que revisé el REDA es el registro de los derechos concesionarios que la CONAGUA establece. Me encontraron una barbaridad de 568,000 concesiones que tienen. Solamente se miden 30,000 y la miden presuntivamente. ¿Qué es una medición presuntiva? Es como si don Héctor le echa gasolina aquí a la gasolinera de Santa Fe, llena el tanque y llega el medidor y le pregunta cuánto le puso, por 100 pesos. Es una medición estimada, como 100 pesos. ¿Qué tenemos que hacer para resolver el problema y tener un sistema robusto financieramente? Que la nueva Ley General de Agua establezca la obligatoriedad de la fiscalización, pero hay que establecer una serie de reglas. La primera es
para ser director de un organismo de agua en México, tenemos que tener lo que han hecho otros países. ¿Qué fue lo que me dijeron en Israel ahora que estuvimos en mayo del año pasado? Aquí vinieron los funcionarios mexicanos cuando iban a traer la Comisión Nacional del Agua, yo supongo que estuvo por allá don Fernando González Villarreal. Y les dijimos que en aquel entonces en Israel el agua era municipal, pero era municipal con un enfoque de guerra que ustedes los mexicanos no tienen. Ustedes no están bombardeando a sus vecinos para quitar el territorio. Y además pagan el costo del servicio. ¿Qué aprendimos cuando le dimos el agua en Israel a los municipios? Que los alcaldes, igual que sucede en México, no tienen incentivos para el alto de vida, ni tienen incentivos para la fiscalización, porque son medidas poco populares. Arreglar el drenaje no genera votos, cobrar el agua no genera simpatías. Nosotros nos dimos cuenta en Israel que no funcionó el modelo de la municipalización. Y la pregunta que nos hicimos fue, ¿hasta cuándo lo vamos a permitir? Nosotros, a diferencia de ustedes, no tenemos agua. Y dijimos, no tenemos derecho a seguirla desperdiciando. ¿Eliminaron, les pregunté, los organismos municipales de agua? No, se los quitamos a los alcaldes, pero los profesionalizamos. Hoy en Israel hay una junta de especialistas que además está soportada por la ingeniería y la ciencia de dos grandes instituciones, la Universidad Hebrea de Jerusalén y el TECNION, que es una especie como de instituto tecnológico de ese país. Y para ser director de un organismo tienes que hacer un examen, que me dicen que es como un examen doctoral, sobre cómo funciona un organismo operador, cómo se cobra el agua, cómo se resuelven las fugas, cómo se descontamina el agua, etc. Y claro, un licenciamiento para poder ser miembro de un organismo operador a través de una especie de servicio civil de carrera que funciona en aquel país. A nosotros me dijeron, nos pasó lo que ustedes. Nada más que ustedes, por razones políticas, no le han querido quitar a los alcaldes la operación de los organismos operadores. Pero si un alcalde es ineficiente en la operación del agua, tenemos que considerar qué le vamos a poner a la ley. Si una nueva licencia, si la obligatoriedad de un servicio civil de carrera con un perfil profesional técnico, etc. Y lo otro, me dice, es la robustez de un sistema financiero que la ley debe de considerar para poder entender que cuando a la gente se le cobre el agua, la gente empieza a cuidar el agua. Cuando me dieron el dato de lo que les generó el ahorro del cobro real en Israel, redujeron un 30% el consumo, porque entonces la gente tuvo lo desperdicio. Entonces la gente ya no lava los carros con chorro viejo, cambió el esquema. Por eso me pareció importante ponerles algunos de estos datos de diagnóstico, porque en base a eso, entonces tenemos condición de poder proponer lo que se tiene que hacer. Pero ¿qué más se necesita para la solución del problema? Resolver el tema de las paradojas mexicanas. Nosotros tenemos tres grandes paradojas en México. La primera es por razones naturales, donde generamos el 80% del Producto Interno Bruto, que es en el centro y norte del país, solamente tenemos el 20% de agua país, versus el sur, donde tenemos las grandes reservas hídricas, apenas generamos el 20% del Producto Interno Bruto. Esa paradoja, que yo llamo la paradoja hídrica mexicana, nos tiene que llevar a plantear las grandes obras de ingeniería que hoy tenemos que hacer en este país. Estoy planteando desde hacer el gran acueducto o acuaférico, como le llaman ahora los expertos, para traer agua al centro del país, desde el río Necaxa. Tenemos que valorar si nos traemos a fuentes de Usumacinta, o incluso revisar qué vamos a hacer con el Grijalva o las grandes obras de infraestructura que este país necesita. Cuando fui a conocer el acueducto que hicieron en Israel, desde las altas montañas cerca de Haifa, y que se las trajeron hasta el desierto del Negev, dijeron no, era una obra de locura. Bueno, es conocido en Israel como el acuaférico de Champaña, porque dicen que costó como si fuera a trasladar Champaña por el alto costo del acero que fue. Y lo primero que me dijeron es: si ustedes tienen agua en el sur, ¿por qué no la suben al centro y al norte? Lo que hay que hacer es un acuaférico. Gracias a eso, fui a una reunión comunista con ingenieros del Colegio de Ingenieros, y un ingeniero me dijo: oiga, ¿sí sabe que hay un gasoducto que en la época de José López Portillo se iba a hacer para traer gas del sureste? ¿Por qué no revisan cómo está ese gasoducto? Quizás lo podamos rehabilitar, entonces podemos traer agua
España o traernos agua de Mexicali. Valdría la pena, Roberto, explorar cuál es la condición de ese gasolina. Si no, México tiene que plantear sus grandes obras hidráulicas. Esas obras hidráulicas es llevar agua de donde la tenemos en el sur al centro y norte, la que sigue. ¿Cuál es la segunda paradoja? Esta. En México crecía la población y decrecía el presupuesto del agua. Cuando lo platiqué con el primer secretario de Hacienda, yo recién desempolvado como diputado, le hice una pregunta: ¿por qué el presidente López Obrador no había puesto el agua en uno de sus 5 temas principales de la agenda nacional? Y me dijo: el tema del agua en México solamente se atiende cuando hay un conflicto social. Si no hay conflicto social, damos por sentado mientras vivimos en nuestra casa, vemos la puteada del lavabo o de la regadera, tema de agua no nos importa. ¿Qué tenemos que hacer? Reeducarnos como sociedad y entender que el tema del agua ya no puede esperar. Y eso es una gráfica de lo que hicimos en la comisión con esta narrativa de que el tema del agua no podía esperar. Si no se le dan más recursos al agua, el tema que pasó en Monterrey nos va a pasar en la Ciudad de México, nos va a ocurrir en Guadalajara, ya tenemos el problema en Tijuana, en Ciudad Juárez, toda la frontera norte. Es un problema muy grave. Y entonces hice la comparación con lo que recomendaba el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Tú pides más presupuesto para el agua, ¿de cuánto estamos hablando? Según el Banco Mundial, México debería estar invirtiendo el 1.5% del Producto Interno Bruto. Con el 1% estamos hablando de que el presupuesto que ustedes observan, que por muchos años a valores constantes no llegaba a más de 25 mil millones de pesos, logramos en esta legislatura, el primer año pasando a 34 mil millones de pesos. Y gracias a Monterrey, hay que decirlo, y también, y no hay ninguna apología a la 4T, gracias a la voluntad del presidente, logró que después de la crisis de Monterrey pasara de 34 mil a 68 mil millones de pesos. Este año son 65 mil millones de pesos, pero México necesita estar invirtiendo 130 mil millones de pesos al año, porque necesitamos tecnificar el campo mexicano. Y esa es una de las aportaciones que le dimos a la doctora Isabel. Si queremos resolver el problema del agua, tenemos que darle un presupuesto progresivo y creciente para la tecnificación de los 86 distritos de riego agrícola. Por eso una de las banderas de la próxima presidencia deberá ser la tecnificación del campo mexicano y deberán ser las políticas de infraestructura con enfoque metropolitano. ¿Qué queda pendiente en esta agenda? Un problema que tenemos en el país que nadie ha volteado a ver y que gracias al diagnóstico de esto. México tiene 3.962 plantas de tratamiento de aguas residuales. Y donde yo veo una planta de tratamiento, veo una fábrica de agua o de dinero. ¿Cuál es el diagnóstico que me entregó el grupo Agua Capital y que coincide con el tema de agua? Que 2/3 partes de estas plantas hoy están fuera de operación. Cuando revisé los datos precisos que tiene ANEAS, ¿cuál es el estado de estas 3.962 plantas? Descubrimos que hay 1.350 que están apagadas. Apagadas quiere decir que las construyeron y no las prenden, porque los ayuntamientos no tienen dinero ni para pagar la luz. Que tenemos que hacer en la ley. Ponen incentivos de tarifas preferenciales para los ayuntamientos para que esas plantas estén tratando de agua correctamente. ¿Qué más encontramos? Que otras 1.235 plantas no están teniendo agua correctamente, porque en este país no hay incentivos para el tratamiento de las aguas residuales. ¿Qué necesitamos hacer, doctora, para eso? Proponer la creación del mercado secundario de las aguas residuales. Que sea obligatorio, por ejemplo, que la industria minera ya no utilice agua potable en las comunidades mineras donde está, que utilice agua residual. Que sea obligatorio en este país, como ocurre en Israel, que la industria de la construcción ya no utilice agua potable para regar ladrillos. Porque a ese país no le importa si el agua es tratada o el agua es potable. Que tengamos la obligatoriedad para el sector industrial de establecer los distintos tipos de tratamiento de agua.
ahora que hicimos esta incursión al sur de China, encontré un concepto que no había escuchado, Roberto, que se llama el concepto de las aguas enriquecidas. ¿Qué es lo que hace hoy la comunidad científica china con las aguas residuales de sus ciudades industriales? Las analizan con nanotecnología y ven los componentes que tiene el agua. Resulta que las aguas, productos de los desechos de los seres humanos, ellos están creando una nueva especialidad que se llama hidroquímica. Resulta que las personas, sobre todo los adultos después de los 50 años, empezamos a utilizar una serie de medicamentos de distintos tipos, y algunos son de manera permanente crónica. Solamente el 15% de un medicamento se queda en el cuerpo y el 85% los tratamos cuando tenemos nuestras necesidades biológicas. ¿Qué sucede con esas excreciones que van a sustancias químicas del agua? Pues no había en la tecnología del agua sistemas de tratamiento hasta ahora que la nanotecnología ha empezado a disgregar una molécula de agua. Y entonces descubrimos que esa molécula tiene hidrógenos, potasios, cadenas de carbono, etc. ¿Y qué característica tienen esos productos? Que los utilizan los agricultores como fertilizantes. Entonces están separando de manera molecular el agua para que las aguas enriquecidas sean destinadas a la producción agrícola, para la producción de alimentos de primera necesidad que tiene la sociedad. Nosotros en México no nos hemos asomado a esa área de oportunidad, como la considero, que son las plantas de tratamiento para crear este mercado secundario de las aguas residuales y para crear nuevas especialidades en la Academia Mexicana, como estos estudios de nano, hidrología, química, que hoy necesitamos incorporar a la discusión. La que sigue, por favor. Hemos planteado las alternativas de solución que ya les he estado dialogando. Me iría, si gusta, a la parte del proceso legislativo de la ley. Finalmente, creo que lo que hemos hecho con acierto en el Congreso ha sido el mayor diagnóstico que no se había hecho en el Congreso mexicano para saber el tamaño del problema. No es un mérito de la Comisión, creo que se lo debo a todos los expertos que mes por mes estuvieron acudiendo con nosotros en la Cámara de Diputados y que desde un enfoque ecléctico nos dieron sus visiones acerca de cómo entender el problema del agua. Y el problema del agua hoy, en su complejidad, tiene la necesidad de plantear algunas soluciones. Y la primera es un asunto muy serio para dejarlo solamente en manos de los gobiernos. El tema del agua no tiene que encabezar en soluciones de la industria mexicana, el campo mexicano, pero sobre todo la sociedad y organizaciones de profesionales como la Barra, que tienen que elevar su voz para decir qué sí tiene que traer el nuevo marco jurídico de la ley. ¿Por qué nos pareció relevante hacer este estudio? Porque es una vieja costumbre en los congresos mexicanos que los diputados piensan que cuando estamos haciendo una ley, no sienten como que van a escribir la Biblia, ¿no? Entonces, ese espíritu de legislador casi profeta, de pronto reviste de una personalidad que no tenemos. No, las leyes son perfectibles. Las leyes tienen que ser en base a la necesidad de un problema público. Y por eso para mí era relevante que el enfoque que tenga la futura ley general de aguas tenga tres consideraciones fundamentales. Nos pasamos, si quieres, a la parte final. ¿Qué creo que tiene que tener esta ley? La primera es soluciones a los problemas que hemos encontrado en el diagnóstico. Tiene que ser una ley donde resulte obligatorio el uso de las aguas residuales, pero que sea para beneficio de los usuarios. A ningún usuario en México le debe de faltar agua porque hay agua suficiente para todos. Y si esa afirmación la convertimos en postulado de ley, lo que tenemos que hacer entonces es resolver los problemas que no se han resuelto. Autonomía para los organismos operadores, la creación de una licencia para que quien sea director de un organismo tenga una certificación
o por un centro de enseñanza nacional o por el propio Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, que en mi opinión es una de las organizaciones que podrían ser fortalecidas. Se requiere que el nuevo marco jurídico establezca incentivos al buen uso del agua y establezca incentivos para el tratamiento de las aguas residuales. ¿A qué sigue, por favor? Por eso, creo yo que la necesidad de contar con un sistema robusto financieramente nos daría la posibilidad de resolver un gran problema que hay en el país. Miren, los ayuntamientos mexicanos tienen 122 atribuciones para cobro de impuestos y obligaciones. Y de ellos los ayuntamientos mexicanos se concentran en 3. Cobro de catastro, cobro de agua potable y mal hecho, y cobro de licencias de construcción a veces. Si generamos un sistema integral de fiscalización en los municipios, vamos a recuperar, olvídense de esos 150,000 millones que yo hablo, que es un dato aproximado. Pero si recuperamos el 50%, vamos a estar recuperando más del presupuesto actual que tiene la Comisión Nacional del Agua. Pero si le sumamos lo que no se cobra de catastro, estaremos hablando de la posibilidad de contar con más de 120,000 millones de pesos para un nuevo Fondo Nacional de Infraestructura Hídrica para garantizarle el agua a todos los ciudadanos. Les voy a platicar dónde estamos y con esto cierro. Las últimas 2 gráficas, por favor. La que sigue. Esto del Sistema Nacional de Marco Líquido es lo que ya les mencioné, el agua que no se cobra en el país y que yo creo que tenemos que reformar la Ley Federal de Derechos y la Ley de Coordinación Fiscal, y eso implica unas reformas que están más allá de lo que es la nueva ley reglamentaria del cuadro constitucional. La que sigue. ¿Qué hicimos como estatus del proceso? Incorporé esto a petición del doctor Herrera, porque creo que es un tema que a la barra le puede resultar interesante. Lo que estamos haciendo hoy en el Congreso es atender el mandato que la Corte nos establece. Lo personal, yo le tengo un gran respeto a la Constitución, un gran respeto a la Corte, y en tanto no se reforme, lo que quiere reformarse, me parece que tenemos que ser acuciosamente responsables en atender su tema. Cuando la Corte nos manda en mayo del año pasado, en base a la disputa que tuvieron algunos municipios de Chihuahua, el por qué no habíamos postulado la ley, yo hice una convocatoria a la Comisión para establecer 3 verticales en la discusión del agua. La primera, pedirle a profesionales como Francisco Torres, que aquí me acompaña y que ha sido 2 veces secretario técnico de la Comisión, que englobáramos todo lo que se dijo en los foros de las 62, 63, pero principalmente 63 y 64 de legislatura, y tomar en cuenta iniciativas como las que ustedes trabajaron en la NEA, la que trabajó el Consejo Consultivo del Agua y la que grupos especialistas habían hecho, que estaban enmarcadas en una primera vertical muy concreta. Atendamos lo que dijo el Congreso, que es hacer una ley general de agua que reglamente el cuadro constitucional. ¿Qué sucedió con esto? Que se llevan 2 posturas. La de organizaciones que piensan que el agua es un problema de ideología. No tiene nada que ver la ideología con esto. Donde decían que teníamos que modificar el 27 constitucional y que el agua fuera de las comunidades y que había que revisar el sistema de concesiones, que yo no estuve de acuerdo, lo dije desde un principio, y quienes decían que además del 27 había que reformar el 115 constitucional. Estoy de acuerdo, hay que revisar el 27, pero no hay que hacerlo en el marco de esta discusión. Y hay que revisar el 115, que hay una realidad del problema que tiene el 115. Pero hoy el mandato, para evitar incumplimientos constitucionales, tiene que ser estrictamente para reformar el artículo 4 constitucional y establecer la reglamentación del mismo. Punto. ¿Qué sucedió en el camino? Que el Partido Acción Nacional, en aras de haber sacado una discusión que no fructificó en tiempos electorales, manda una iniciativa producto de muchas discusiones y producto de una postura muy particular que ellos planteaban, que era no excluir la inversión privada del tema de agua, si no queremos excluirla, pero no está en el marco de la discusión. Lo que tenemos que generar en el postulado de la nueva Ley General de Agua es cómo cumplimos el mandato que el propio Congreso estableció.
cómo cumplimos el mandato de la Corte y cómo evitamos amparos futuros haciendo una ley reglamentaria específica para el cuarto constitucional para procesos. Por ello, es que establecimos un cronograma de lo que queremos hacer y les digo cómo cumplir. Este cronograma es 3 reuniones de expertos. Estamos por celebrar el próximo día 24 la reunión con sede en Aguascalientes para escuchar a los otros usuarios del agua, al sector industrial, al sector hidroagrícola y a otro grupo de expertos. Luego nos vamos a ir al norte del país para conocer qué piensa la Academia Mexicana y qué piensan otros usuarios del agua. Y vamos a condensar un documento que tendrá el carácter propositivo para la próxima legislatura, a la que le queremos entregar 3 documentos. El primer documento es el diagnóstico del problema de agua, para que no tengan que hacer la brega de las eternidades que hicimos ahora nosotros en hacer esta serie de exposiciones de expertos. Vamos a entregar un documento donde hay una visión del problema y un diagnóstico del problema. Lo segundo que vamos a entregar es el análisis presupuestal, qué se logró en esta comisión en materia de recursos presupuestales y qué necesita México y para qué. Ya terminamos, Roberto. El qué se puede invertir el resto del presupuesto si logramos incrementar y rebasar las fronteras de los 100,000 millones de pesos. ¿Cuánto tenemos que mandar a la tecnificación del campo? ¿Cuánto a la rehabilitación de las plantas de tratamiento de aguas residuales? ¿Y cuánto a la profesionalización de los organismos operadores de agua? Y lo tercero es entregarle un documento base que esté cumpliendo la normatividad constitucional vigente. Lo que dijo el Congreso es que había que ser una ley reglamentaria. Lo que nos dijo la Corte es que la expidamos en el marco de lo que estableció el propio Congreso. Y en esa ley sí considerar, ampliando lo que muchos grupos como ustedes trabajaron, esta problemática, esta solución a las problemáticas que hemos encontrado. Ese va a ser el esfuerzo que vamos a hacer. Queremos entregar en la primera quincena de agosto ese documento. Y quiero invitar a la barra, sobre todo porque Héctor Herrera fue uno de los expertos que encabezó un esfuerzo para hacer una ley, para que a ese documento piloto que había hecho la barra, y particularmente tu esfuerzo intelectual y personal, considere estos otros aspectos de la problemática actual que tiene el problema de cómo garantizamos el derecho humano. Esa es la ruta de trabajo. Esto es lo que hemos avanzado y en la invitación aceptada a la barra hay también la convocatoria de nuestra parte para que la barra nos emita un documento propuesta que pueda coadyuvar a fortalecer este documento que debemos entregar a la mesa directiva de la primera quincena de agosto, por lo que de mi parte habré dicho que la tarea está cumplida en esta oportunidad que tuvimos de coordinar los esfuerzos de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable. Muchísimas gracias.